Bienvenido al tema de los principales errores de los entrevistadores. En los temas anteriores observamos lo que es un reclutamiento 2.0 y el proceso de entrevista. Ahora, en este tema estaremos analizando los errores más comunes que hacemos los entrevistadores, con la finalidad de conocerlos y evitarlos, ya que al caer en alguno de ellos nos dará como consecuencia una mala selección de personal. Todo entrevistador laboral debe ser una persona cordial y con buenos modales, debe ser empático, debe conocer los diferentes tipos de candidatos que entrevistará. Se encontrará con candidatos que están buscando una mejor oportunidad laboral, candidatos que están desesperados porque no tienen un empleo y están agobiados porque tienen una familia que depende de ellos. Hay quienes acudieron solo para ver de qué se trata y ver si les conviene más que su empleo actual. Por este motivo, el entrevistador debe ser un profesional de la conducta humana. Debe ser capaz de identificar estas conductas, conocer el comportamiento humano y saber elaborar las preguntas apropiadas para el candidato que le dé un indicio de su actuación pasada y actual, así como sus aspiraciones y motivaciones. En el tema anterior observamos la entrevista. Durante este proceso es fácil caer en errores, por lo que vamos a identificar cuáles son los más comunes que hemos encontrado. Tenemos el efecto contraste. Es aquel donde hemos entrevistado a 3 candidatos y ninguno es apto. Entonces, lo que hacemos, y regularmente esto es inconsciente, el siguiente de la lista nos parecerá el más apropiado, aunque sea el menos apto. Esto sucede cuando en nuestra prisa por encontrar el candidato idóneo y cumplir con mi responsabilidad, nos autoengañamos para no aceptar que hicimos un proceso de preselección equivocado. Y pasamos a la siguiente entrevista al último candidato, que no es apto. Y esto es regla, jamás pasar a alguien que no cubra perfil. El siguiente es el efecto halo. Este efecto se da cuando en el candidato destaca de manera positiva una característica y su dominio es tan alto que nosotros como entrevistadores pensamos que el resto de sus características son igual de sobresalientes. Por ejemplo, si estoy entrevistando a alguien para reclutamiento y selección, puede sobresalir su dominio en entrevista. Es un excelente entrevistador y doy por hecho que el resto de las características como reclutamiento y también contratación las domina de igual manera. Debe siempre asegurar cada conocimiento. El siguiente es el efecto espejo. Debemos tener cuidado para no caer en este efecto, porque es algo que inconscientemente se puede dar. Empezamos a buscar o simplemente se da algunas características o conductas que son altamente apreciadas por el entrevistador. Por ejemplo, yo soy una persona empática y con alto dominio en escuchar, solo que estas características no son necesariamente parte del perfil que estamos buscando. Y si el candidato posee estas características, entonces empiezo a identificarme con él y logramos buena empatía. En esos aspectos, entonces la entrevista se sesgará por mi identificación con él, por poseer las mismas características que yo. Para esto es importante apegarnos al perfil y cuidar mis emociones. El siguiente es el efecto generosidad. Para evitar este efecto, debes prepararte con la descripción de puesto de la vacante solicitada. Debes haber indagado previamente sus funciones, sus alcances y sus responsabilidades, ya que este efecto se da cuando el entrevistador no conoce el puesto a contratar y cualquier comentario del candidato sobre su experiencia será correcta, dándole el entrevistador observaciones muy generosas. Por este motivo, el entrevistador debe conocer todos los puestos, obviamente no ser especialista,
pero sí en forma general dominarlos. El siguiente es el efecto extremismo. Este efecto se da por la personalidad del entrevistador. Es cuando coloquialmente decimos, es muy extremista. En este caso se da cuando el entrevistador tiene la percepción subjetiva de que todos los candidatos o son muy buenos o son muy malos, no dando lugar a más calificativos. En este punto es importante que tú como entrevistador estés consciente de que existen los puntos medios. El siguiente es el efecto caballo de batalla. Es cuando durante la entrevista se da un tema de alto interés para el entrevistador, provocándole que se enfoque exclusivamente en este tema y perdiendo la atención del resto de las características por explorar. Como entrevistador, dale a todos los temas igual valor. Cada uno de ellos es igual de importante, porque cada uno de ellos te da una conducta del candidato, la cual tú como experto en entrevista la podrás comparar contra el perfil esperado. Un ejemplo de esto, el candidato empieza a platicar de la relación que tenía con su jefe y compañeros de trabajo. A mí como entrevistador me interesa mucho este tema y entonces me olvido del resto de preguntas que debo realizar para completar mi exploración. Aquí pierdo objetividad y al momento de hacer mi reporte es entonces cuando me daré cuenta que no puedo completar la información, ya que mis datos que obtuve de la entrevista son incompletos. Por este motivo es importante hacer este reporte. Ahora, el error más frecuente y más común de todos es un error inconsciente y nos engaña increíblemente. Es audaz y es escurridizo y solo el entrevistador más experimentado es capaz de detectarlo y eliminarlo. Este error se llama química. Este error es cuando el entrevistador siente desde el inicio de la entrevista un imán hacia el candidato. Empiezan a platicar como si fueran los grandes amigos de siempre. La buena química hace que todo aquello que dice el candidato es bueno. Me cayó tan bien que mi cerebro no detecta las alertas, las pasa por alto, porque piensa que todo está bien. Una persona así tiene que ser perfecto. Cuidado, porque este error es el más común en quien no sabe realizar entrevistas. Aquí la importancia de tener tu planeación de la entrevista y siempre mantén tu estado de adulto frío, calculador, basado en datos y hechos, para no caer en este error. Hay más errores que podemos enumerar y no terminaríamos de explicar. Por ejemplo, el coqueteo. Cuando el candidato o candidata coquetea y caes en el juego. El altruismo. Cuando el candidato está en una situación económica y familiar desesperante, entonces quieres ayudarlo a pesar de no cubrir el perfil. Atracción física. Cuando la o el candidato son atractivos físicamente a los ojos del entrevistador. Todo esto afecta la objetividad de la entrevista. Por eso es importante que siempre mantengas nuevamente una postura de adulto, sin emociones, sin sentimientos y basándote en datos y hechos. Y todo esto para no sesgar la entrevista. Si logras esto, entonces serás un profesional en la entrevista. Ahora, veamos algunos consejos. Cuando realices una entrevista, es importante que te concentres en ella, que no existan distractores como llamadas o interrupciones de personas, ya que esto hace que se rompa la armonía de la entrevista. Para esto es recomendable que lo hagas en un privado donde no haya teléfono. Apaga tu celular o ponlo en silencio. Cuida el ambiente de la oficina. Debe existir orden, limpieza, clima agradable. Siempre debe ser amable. Ofrece agua y proyecta entusiasmo en lo que haces. El candidato debe sentirse cómodo y tranquilo. Tú eres el primer contacto de la empresa y el candidato también te está evaluando. Quiere saber a través de ti si la empresa tiene un buen ambiente, si existe cordialidad y preocupación por los empleados.
Hasta aquí observamos los errores más comunes en las entrevistas. Si quieres ser un experto entrevistando, entonces debes ser como los pilotos de aeronaves. Ellos requieren, para ser buenos pilotos, de muchas horas vuelo. Al igual los entrevistadores requieren de muchas horas de entrevista para convertirse en buenos entrevistadores. Y por supuesto, debes seguir preparándote en todo lo referente a este tema. La práctica hace al maestro. En resumen, vimos los diferentes errores más comunes que puede desarrollar un entrevistador, siendo el efecto contraste, el efecto halo, el efecto espejo, el efecto generosidad, el efecto extremismo, el efecto caballo de batalla, la química, el coqueteo, el altruismo y la atracción física. Sigue practicando entrevistas con tus amigos y familiares y ahora trata de identificar algunos de estos errores. Recuerda, siempre preparado, siempre libre.